Hola gente, bueno, tenemos en la unidad 2 límite y continuidad la clase referida a continuidad de una función en un punto y por supuesto operaciones con funciones continuas. El objetivo primordial de esta clase es que ustedes conozcan la definición de función continua y su aplicación al cálculo de límite y los distintos tipos de discontinuidad de una función. En la clase pasada, en un momento determinado, en una de las filminas, había el ejemplo de tres comportamientos de la función, o sea, del límite de una función en un punto. Podía ser, o sea, podía pasar que la función estuviera definida en el punto y que además el valor del límite coincidiera con el valor de la función en el punto. Y les dije, este tipo de funciones es muy importante en matemática. Fíjense si es así que la vamos a estudiar independientemente. Bueno, esas son las funciones continuas. Por supuesto, podía pasar que el límite no coincidiera con el valor de la función en el punto e incluso que la función no estuviera definida en el punto aunque tuviera límite. Bueno, veremos en realidad el concepto de función continua cuya gráfica se asocia por esto que está aquí. Es decir, el gráfico de una función continua es aquel que yo puedo dibujar, o sea, puedo trazar sin levantar el lápiz del papel. Eso es verdad, pero no es toda la verdad. Existen otras funciones continuas cuya representación gráfica es imposible hacerla de esa manera, por ejemplo, asociado con el movimiento browniano. Mirando estos dos gráficos, yo me doy cuenta que hay diferencias cualitativas entre el de la izquierda y el de la derecha. El primero es un trazo continuo y el segundo no lo puedo hacer continuo porque tiene unas asíntotas verticales en -1 y en 1. Por tanto, evidentemente, esas dos funciones no son de la misma categoría, de la misma calidad. Bien, obviamente ustedes se darán cuenta que la primera es una función continua y la segunda no es una función continua, pero esto lo vamos a precisar a continuación con la definición clásica de función continua. Bueno, para que una función sea continua en un punto deben cumplirse tres condiciones. Primero, que la función esté definida en el punto. Eso significa que f de a exista. Segundo, que el límite de la función exista en dicho punto, ¿verdad? Lo que está acá en la segunda elipse. Y tercero, que esos dos valores coincidan. El incumplimiento de cualquiera de estas condiciones, bueno, si se cumplen las tres obviamente es continua, pero el incumplimiento de cualquiera de estas tres condiciones nos lleva entonces a distintos tipos de funciones que no son continuas o, como se dice matemáticamente, funciones discontinuas. En esta y en las dos filminas siguientes, digamos, explicamos o damos un poco más de sentido a qué significan las tres condiciones que se le pide a la definición clásica de función continua. Vamos a analizar este ejemplo, la función, o sea, un cociente racional, es una función racional, cociente racional de polinomio, x al cuadrado más 1 en el numerador y x menos 2 en el denominador. Es fácil darse cuenta que el dominio de esta función es todos los reales
diferentes de x igual 2. ¿Por qué? Porque yo no puedo hallar una imagen sustituyendo a x por 2 porque el denominador se me hace 0 y el numerador no, por tanto es infinito, es decir, no tengo lo que ya nosotros sabemos, no existe. Cuando decíamos que existía la imagen de un valor era que fuera un número finito, no infinito, por tanto no existe f de 2. Vamos entonces a ver qué tipo de discontinuidad es la que tiene, porque la primera la incumple, pero puede incumplir más. Bueno, sabiendo que ya no está definida la función en el punto de decir que no existe f de 2, bueno, déjenme decirle algo. ¿Por qué analizamos solamente x igual 2? Porque se acuerdan que teníamos una función racional, es decir, un cociente de polinomios. El numerador no tiene problema en ningún punto, no importa lo que sea, 0, lo que fuera, no importa. Podría tener problemas si fuera, por ejemplo, la raíz de x, que la x no podría ser negativa. El denominador solo tiene problemas en x igual 2, que es donde se hace 0. Es decir, por eso es que yo evalúo en x igual 2, porque en todos los demás puntos esta función no tiene ningún tipo de problema, por lo tanto es continua. Por eso mi análisis se reduce a x igual 2. Bueno, vamos entonces a analizar la existencia del límite. En todos los demás puntos sabemos que no hay problema, por tanto el límite existe. ¿Se acuerdan que era evaluar? En x igual 2 vamos a ver qué problema hay. En realidad los límites son infinitos, da menos infinito por la izquierda y más infinito por la derecha. Por lo tanto la función tiene un salto infinito en x igual a 2. Es lo que nosotros llamamos una discontinuidad de segunda especie, con salto o de salto infinito. En definitiva, en la función que estamos analizando, x al cuadrado más 1 sobre x menos 2, mi respuesta es: esta función es continua en todo R excepto en x igual a 2, donde tiene una discontinuidad de salto infinito o de segunda especie, después veremos. Dicho de otra manera, tiene una asíntota vertical si yo uso lo que ya sabemos de asíntota, ¿verdad? Este es el gráfico de la función y puedo ver que en cualquier otro intervalo de la función, o sea, a la izquierda del 2 no hay problema con el gráfico y a la derecha del 2 tampoco. Veamos este otro ejemplo. En este caso tenemos una función definida a tramos. A la izquierda del 2 es el 5. Pero el 5 en realidad es un polinomio de grado 0. Por lo tanto, a la izquierda del 2, esta función no tiene ningún problema. Los polinomios están definidos en todo su dominio de definición. Entre el 2 y el 5 es otro polinomio, en este caso de segundo grado. Por lo tanto, tampoco tenemos problemas con este polinomio. Y a la derecha del 5 es un polinomio de primer grado. Y tampoco tiene problemas, ¿verdad? Para la x mayor o igual que 5. ¿Qué es lo que significa eso? Que hasta ahora lo que yo sé es: a la izquierda del 2 es continua. Entre el 2 y el 5 es continua. Y a la derecha del 5 también es continua. Con lo cual, los únicos puntos en los cuales yo tengo que detenerme a analizar si es continuo o no, aplicando la definición, es en x igual 2 y en x igual a 5. Mirando el gráfico me doy cuenta que evidentemente tiene un salto en x igual a 2, porque por la izquierda vale 5 y a la derecha vale 2. Es decir,
tengo un salto de 3 unidades de amplitud. Sin embargo, en x igual 5, la función está definida y vale lo mismo que el límite por la izquierda y por la derecha. Por la izquierda vale 5 y por la derecha también es 5. Por lo tanto, es continua en 5. Vamos a analizar analíticamente, y valga la redundancia, en x igual a 2, primeramente. Y después vamos a analizar, obviamente, en x igual a 5. Primero, para yo analizar el límite por la izquierda, el límite lateral izquierdo, o sea, a la izquierda del 2, tengo que usar la rama de la función, la expresión de la rama de la función que está a la izquierda de 2. En este caso es 5. Por tanto, el límite lateral izquierdo es 5. A la derecha del 2 tengo que usar la rama intermedia, porque es la que dice que es para las x mayores que 2. Cuando la x tiende a 2, acá yo tengo 2 al cuadrado, que es 4, más 10 es 14, menos 6 por 2, que es 12, 2. Es decir, el límite lateral derecho es 2. Dicho de otra manera, los límites laterales existen, pero son distintos, por tanto no existe el límite de la función en el punto, en x igual 2. Lo mismo vamos a hacer para x igual 5 en la filmina siguiente. Primero vamos a analizar el límite lateral izquierdo, es decir, cuando la x es menor que 5. Por la expresión de la función veo que tengo que usar la rama intermedia, es decir, la expresión x al cuadrado menos 6x más 10. Cuando la x tiende a 5, al ser esto un polinomio, lo único que tengo que hacer es evaluar. Entonces me queda 5 al cuadrado, que es 25, más 10 es 35, menos 6 por 5, que es 30, da 5. El límite lateral izquierdo es 5, es decir, la función tiende al 5, el valor 5. Por la derecha tengo que usar la expresión de la última rama, o sea, a la derecha del 5, para las x mayores que 5, que es 4x menos 15. Como la x tiende a 5, lo único que tengo que hacer es evaluar. Me queda 4 por 5, 20, menos 15, 5. Es decir, los límites laterales existen y son iguales, por tanto la función tiene límite en el punto y ese límite es 5. Además, coincide con el valor de la función en el punto. ¿Y por qué yo sé que el valor de la función es 5? Porque ¿dónde está el símbolo de igual? Acá. ¿Lo ven? En x mayor o igual que 5. Por tanto, para yo calcular la imagen del 5 tengo que evaluar en esta expresión, que es 4x menos 15, que da 5 también. Veremos un tipo muy particular de función que no es continua. Y es esta, como este ejemplo que está acá. Ahí inmediatamente me doy cuenta que la función no está definida en x igual a 1 porque el denominador se hace 0 en x igual a 1. Bien. En el resto del dominio de la función en todo R no hay ningún problema. Por tanto, la función es continua en todo R y vamos a ver qué pasa en x igual a 1. Es muy fácil calcular los límites porque si bien son indeterminaciones 0 sobre 0, aplico la descomposición del numerador, que es un polinomio de segundo grado, en los dos factores que lo componen. Elimino el x menos 1, que es común en los dos, y me queda que el límite lateral izquierdo y el derecho es menos 1, por tanto los límites laterales existen, son iguales, y por tanto el límite de la función existe y es igual a menos 1. Pero fíjense que la función tiene límite y no está definida. Veremos la gráfica a continuación. Gráficamente vemos que en realidad el gráfico de la función tiene un hueco, un agujero en x igual a 1. Y ya sabemos que es discontinua. Bueno,
Esta discontinuidad que tiene esta función se le denomina evitable. ¿Por qué? Porque yo puedo construir una nueva función que evite esa discontinuidad. ¿Cómo lo puedo hacer? Mi nueva función va a ser x2 menos 3x más 2 sobre x menos 1 si la x es distinto de 1 y menos 1 si la x es igual a 1. De esta manera, esa nueva función, que no es la original, es una nueva función, es continua, pero superé la discontinuidad de dicha función. Bueno, un análisis similar con esta otra nos lleva al hecho de que x igual a 3 no está en el dominio, por tanto la función no está definida en el punto, pero los límites laterales son infinitos, menos y más, o sea, menos por la izquierda y más por la derecha. Por lo tanto, la función no tiene límite, tiene un salto infinito en x igual a 3, o sea, no tiene límite, de donde lo que yo puedo afirmar es que esta función es continua en todo r excepto en x igual a 3, donde tiene una discontinuidad de segunda especie, es decir, de salto infinito. Ese es el gráfico de la función que estuvimos analizando. Como ustedes ven, tiene una asíntota vertical en x igual a 3 en todos los demás, para todos los demás valores de r, esta función no tiene problema. Miren el gráfico de esta función. ¿Qué me pueden decir de esta función con respecto a su continuidad? Bueno, yo les puedo decir, esta función es continua en todo r excepto en x igual a 1, donde tiene un salto infinito, o sea, no existe el límite, y en x igual a menos 1, donde si bien los límites laterales son iguales, ambos son iguales a menos infinito, por tanto tampoco existe el límite. Es decir, esta función es continua en todo r excepto en x igual a 1 y en x igual a menos 1, que es discontinua de segunda especie. O sea, esta filmina y la siguiente, porque hasta ahora nosotros definimos la continuidad en un punto. Lo que está diciendo es que yo puedo extender esa idea a un intervalo, aunque no esté en todo el dominio. Por ejemplo, la función 1 sobre x menos 1 es continua en el intervalo 1,5, 2,5, como está representado aquí. Y claro, si ahí no tiene ningún tipo de dificultad. Y es decir, es continua en todos los puntos del intervalo. En el caso de que la función sea continua en todo su dominio, entonces diremos que la función es continua en todo su dominio, que puede ser R, puede ser el semiplano derecho, puede ser cualquier otra región. Veremos a continuación dos ejemplos que les propongo que ustedes lo analicen, la respuesta que ya estaba obviamente, y después cualquier duda nosotros intercambiamos por el grupo de WhatsApp o por el correo, por la vía que ustedes mejor lo decidan.
Este es un ejemplo un poco distinto, pero básicamente el análisis es similar. Es una función dada por ramas, básicamente por dos. Primero, a la izquierda del 0 es un polinomio de grado 0, en este caso menos 1, una constante, por tanto es continua. A la derecha del 0 es 1, es otro polinomio de grado 0, por tanto también es continua. Y en 0 vale 0. Lo que estoy diciendo es, esta función es continua a la izquierda del 0 y a la derecha del 0. Obviamente, el límite lateral izquierdo va a ser menos 1 y el límite lateral derecho va a ser 1. La función no tiene límite en el punto porque tiene un salto finito, es decir, es discontinua de primera especie. Bueno, esta es, digamos, una función un poco más diferente, pero ¿se acuerdan que yo les había dicho? Analicen por qué esta función solo tiene límite en x igual a 0. Si yo ya sé que ella solo tiene límite en x igual a 0 y en todos los demás puntos no tiene límite, ya yo sé que en todos los demás puntos no va a ser continua porque no tiene límite. Yo puedo arreglar, como vimos, que no esté definida en el punto, eso lo puedo arreglar. Ahora, lo que no puedo arreglar es cuando no existe el límite. Bien, entonces esta función tiene solo límite en x igual 0. Por tanto, solo podría ser continua en x igual 0. La pregunta es, ¿cuánto vale la función? Bueno, y obviamente el límite en x igual 0 es 0. Entonces la pregunta es, ¿cuánto vale la función en el punto? Como el 0 es racional, me dice que su valor es 0. Dicho de otra manera, esta función es una función continua solamente en x igual a 0 y es discontinua para todos los demás valores de R. Bueno, en la clase pasada además les dije que este era el ejemplo de una función acotada y definida en todo R que no tenía límite en ningún punto. Siguiendo lo que dijimos en la filmina anterior, obviamente si no tiene límite en ningún punto no puede ser continua en ningún punto. Por tanto, esta es una función definida y acotada en todo R y que es discontinua en todo su dominio. Como en el caso del álgebra de límites, lo primero que debemos decir es, para hablar de la suma del producto de funciones continuas, primero, si f y g son continuas, entonces f más g o f menos g es continua, en el punto que sea, ¿verdad? Si f y g son continuas en el punto A, entonces f más g o f menos g, el resultado es continua en x igual a. F por g es continua en x igual a. F sobre g es continua en x igual a en x igual a, excepto que g sea 0, ¿verdad? Bien. Por otra parte, todas las funciones elementales son continuas en todo su dominio. Y el cociente racional de polinomio, es decir, una función racional, es siempre continua donde no se anule el denominador. En la clase pasada habíamos hablado de las funciones infinitésimas o infinitésimos cuyo límite era 0. Y habíamos visto que había habido, por ejemplo, un límite que se llama el límite fundamental trigonométrico, que es el límite cuando seno de x sobre x cuando x tiende a 0. Y habíamos dicho que ese era un límite fundamental y que ese límite valía 1. Bueno, en realidad podemos ir un poco más. Cuando el cociente de dos funciones, de dos infinitésimos en x igual a, cuando el límite de ese cociente es 1, entonces diremos que esas funciones son
asintóticamente equivalente. ¿Qué significa eso? Que cada vez que yo pueda calcular, que cada vez que yo vaya a calcular el límite cuando x tiende a a y aparezca una de estas funciones o alguna expresión que la contenga, yo puedo sustituir una por otra para simplificar el cálculo del límite. Esta es la primera tabla de funciones equivalentes. ¿Qué significa eso? Lo que yo les estoy diciendo es que cuando x tiende a 0, seno de x sobre x vale 1. Tangente de x sobre el seno de x vale 1. Análogamente, tangente de x sobre x también vale 1. 1 menos coseno de x sobre x2 sobre 2 vale 1. El logaritmo de 1 más x sobre x vale 1. Y e a la x menos 1 sobre x o entre x, cuando x igual 0, también da 1. Esta es la primera tabla de funciones equivalentes. A continuación veremos una mucho más general que nos va a también ayudar, obviamente, en el cálculo de límites. Bueno, ya vamos a olvidarnos de que estoy calculando el límite en x igual 0. Si cuando x tiende a f de x tiende a 0, entonces son funciones equivalentes. Seno de f de x y f de x. Tangente de f de x y seno de x. Seno de f de x, perdón. 1 menos coseno de f de x y f de x al cuadrado sobre 2. Logaritmo de 1 más f de x entre f de x y e a la f de x menos 1 y f de x son todas parejas de funciones equivalentes. Es decir, puedo sustituir a una u otra en dependencia de cómo aparezca en el cálculo de un límite cuando la x tiende a a, pero tiene que cumplirse que f de x tienda a 0. Bueno, existen varios teoremas relativos a las funciones continuas. El primero de ellos es llamado el teorema de Bolzano, que en realidad garantiza la existencia de una raíz bajo determinadas condiciones. El teorema dice que si la función es definida y continua en un intervalo cerrado y acotado AB, de tal forma que toma valores de signos contrarios en los extremos, entonces va a existir un C que pertenece al interior del intervalo, o sea, un punto en el cual la función se anula. Dicho de otra manera, gráficamente lo que significa es que en ese punto el gráfico corta al eje X. Dicho de otra manera, no puede pasar, si una función es continua en un intervalo cerrado y acotado y toma valores de signos contrarios, no puede pasar de negativo a positivo o de positivo a negativo sin pasar por el 0, o sea, por el valor 0. Y aquí hay un par de observaciones más donde analizamos, por supuesto, las premisas de este teorema. En particular, la observación 4 es la que quiero que tengan en cuenta. No tiene por qué haber un único C, puede haber muchos. Imagínense la función seno de x entre 0 y 4000 pi. Ahí tiene un montón de C en las cuales el gráfico de la función corta al eje X. Bueno, este teorema en realidad es una variante del teorema de Bolzano y se llama teorema de los valores intermedios. Y me dice, en realidad lo que me está diciendo es que si yo tengo la imagen, o sea, una función definida y continua en intervalo cerrado y acotado a, b, y la imagen del extremo izquierdo es distinta de la imagen del extremo derecho, o sea, se forma un intervalo, entonces siempre va a existir un número arbitrario entre las imágenes cuya preimagen está entre A y B. Eso es lo que dice este teorema. Miren, esta ecuación, me preguntan, ¿tiene solución real? Dicho de otra manera, ¿habrá alguna X tal que al yo sustituirla acá
me da 1. Bueno, ¿cómo yo lo analizo? La sugerencia que les doy es, utilizo el teorema de Bolzano. ¿Por qué? Porque paso este 1 restando para el miembro izquierdo y tengo x, 10 a la x menos 1 igual 0. Y entonces lo que tengo que buscar es resolver la ecuación f de x igual 0 y lo hago por Bolzano. Busco un intervalo en el cual, un intervalo AB, en el cual la imagen en A sea negativa y la imagen en B sea positiva. Teniendo ese intervalo, ya puedo garantizar que hay un punto intermedio en el cual es 0. O al revés, obviamente ustedes lo van a resolver. El que primero me traiga la solución tiene un punto puro. Un punto puro significa que lo pueden usar en un examen, en cualquier lugar. Si sacaron 5 con ese punto puro ya tienen 6 y aprueban. Y si sacaron 9 con ese punto ya tienen 10. Bien, es muy fácil la solución, pero se las voy a dejar porque estamos comenzando el curso. Esto que está acá es una ilustración de el teorema de los valores intermedios de Bolzano, en el cual esto apareció, se ha hecho viral, hay varios por ahí por internet, el cual lo que dice es que el ascensor sube solo al segundo piso sin pasar por el primero, pero eso es imposible porque el camino del ascensor es un camino continuo, por lo tanto pasa por el primero. Que no abra la puerta es otra cosa. Por eso acá el término de firmado Bolzano. Los últimos dos resultados referentes a funciones continuas, a veces se denominan de Weierstrass, un matemático alemán muy importante. Dice que si es continua en el intervalo AB, entonces ella está acotada sobre dicho intervalo, pero más aún, si ella es continua en el intervalo cerrado y acotado AB, entonces ella alcanza sus valores máximos y mínimos sobre dicho intervalo o en dicho intervalo.